Dios le bendiga, amado hermano, en esta mañana. Que la paz de Dios, la salud, la prosperidad y la armonía reinen en su hogar. Hoy vamos a terminar la lección de Dios manifiesta su ira y su amor. Vimos ya Dios manifiesta su ira. Hoy vamos a ver Dios manifiesta su amor. Dios manifiesta su amor. Ese es su tema, pero el tema general es Dios manifiesta su ira y su amor. Para eso vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12 hasta el 16, que el tema se titula Muchas señales y maravillas. Dice así: por lo demás, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en cama y lecho, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Alabado sea Dios. Dios manifiesta su ira y su amor. Esta es la segunda y última parte del tema. Hoy vamos a ver Dios manifiesta su amor, como le decía. Dice al comenzar el versículo, por las manos de los apóstoles. Por la mano, en el original se dice que las señales eran hechas a través o mediante las manos de los apóstoles, pero el verdadero autor de los milagros es el Señor. Estaban en el pórtico de Salomón. Allí se reunían fielmente para la oración con el pueblo y para enseñar en el nombre de Jesús. De lo demás, es fácil entender con esta frase, se hacían alusiones a los judíos no cristianos, los que no se incluyen en la frase todos del versículo anterior. Gran número, aquí se encuentra la palabra griega plete, que significa multitudes. Gran número significa multitudes para describir el crecimiento numérico de la iglesia primitiva. El derramamiento de juicio, amado hermano, fue una excelente preparación para el derramamiento del poder y la misericordia de Dios. El terrible incidente de Ananías y Zafira ha quedado impreso en la página de la historia bíblica como una ilustración de la santificación de la iglesia. Ya sabemos que el proceso santificador tiene dos aspectos. Está en primer lugar el acto de separación o limpieza, por medio del cual se corta o extirpa todo elemento maligno o de carácter infeccioso. Está la acción detergente y purificadora que realiza el Espíritu Santo cuando limpia al pecador de la maldad y lo deja santificar. Santificado y puro. En segundo lugar, amado hermano, la santificación consiste en una acción de consagración por medio de la cual el individuo o pueblo ya limpio es bendecido y usado dentro de los planes de Dios. La iglesia de Jerusalén pasó por este proceso. Fue santificada con la acción punitiva que quitó de su medio a los ofensores y luego fue consagrada como instrumento de bendición y santidad en el pueblo. 4 cosas se señalan de los creyentes de Jerusalén en los versículos 12 y 13. Primero, tenían un liderazgo eficiente. Los apóstoles eran hombres de Dios, usados por él como instrumento poderoso para la realización de muchas señales y prodigios en el pueblo. Segundo, permanecían unánimes en la palabra.
El estar unánime en el pórtico de Salomón es una indicación de que la iglesia entera, no solo los apóstoles, como suponen algunos, se reunían constantemente a escuchar la palabra de Dios tal como la enseñaban y predicaban los apóstoles. En tercer lugar, había diferencia entre ellos y el mundo. La iglesia era una agrupación especial y distinguida en la comunidad. Los demás que no se atreven a juntarse con ellos eran los inconversos, quienes sentían temor y respeto hacia los cristianos. Un caso muy parecido al de los egipcios y los israelitas después de toda la plaga y juicio. El Éxodo 12, 30 al 36. En cuarto lugar, el pueblo lo alababa grandemente. Esto quizás se ilustra mejor con la palabra de Jesús en Mateo 5, 16. Veamos lo que dice Mateo 5, 16. Ese es el sermón del monte, amado hermano. Mateo 5, 16. Dice así. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por vuestras buenas obras, por vuestras acciones, amado hermano, por vuestras acciones, amado hermano. En el 3 leímos, había una diferencia entre ellos y el mundo. El tercer lugar, voy a volver atrás la tercera parte para hacer un hincapié ahí, que hoy no hay diferencia entre el cristiano y el mundo. Hay muchos cristianos que no se quieren diferenciar del mundo, amado hermano. Hay muchos cristianos que quieren estar en la iglesia, pero también quieren ser igual al mundo, amado hermano. En la manera de comportarse, en la manera de tratar a los demás, en la manera de dirigirse, en la manera de actuar, no se quieren distinguir del mundo. Y si no hay una diferencia entre el mundo y la iglesia, pues no estamos en nada. No estamos en nada. Entonces, aquel que está en el mundo, si no ve la diferencia en ti, no va a llegar a la iglesia, porque el mundo está buscando algo mejor. Siempre está buscando algo que le pueda satisfacer su ego, que le pueda satisfacer o llenar el vacío que tiene en el corazón. Si usted ve esos grandes ídolos o esos grandes personajes de Hollywood, mueren, pero mueren tristes. Dejan mucha riqueza, dejan muchas cosas, pero al final mueren tristes. Al final, yo oí uno que hasta se quitó la vida. No son felices, porque el dinero no da la felicidad, amado hermano. Puede comprar una cama, pero no el sueño. Lo que quiero decir es que entre el mundo y la iglesia tiene que haber una diferencia. Y recuerda que la iglesia no es el templo, porque entre una casa y una iglesia hay una diferencia tremenda, porque la iglesia se construyen de una manera y la casa se construyen de otra. Ahí está la diferencia. Pero cuando se habla de iglesia, estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de los miembros que están. Nosotros somos las iglesias y tiene que haber una diferencia entre nosotros y el mundo y el individuo que está ahí afuera. Si no, no estamos en nada, amado hermano. La versión o la visión de la iglesia se iba haciendo cada vez más amplia, amado hermano. Al principio solo contó con los 12 apóstoles. Luego, en el aposento alto ascendió a 120, los cuales fueron llenos del Espíritu Santo. Allí mismo la membresía se elevó a 3,000 para convertirse en un movimiento de 5,000 personas. Tras la sanidad del cojo y los sucesos que les siguieron,
Pero ahora, después del caso de Ananía y Zafira, el crecimiento era multitudinario. En el texto original se indica que el número de la iglesia aumentaba cada día o cada vez que se reunían los creyentes en el pórtico de Salomón. Ya no se dan cifras, sino que se describe el incontenible crecimiento con la palabra multitud, o en griego pleitei. Gran número así de hombres como de mujeres se unían al cuerpo de Cristo. El aumento numérico de la iglesia se ha convertido en la preocupación de muchos líderes cristianos de la actualidad. Sin embargo, una mirada cuidadosa a estas lesiones que se hallan en el libro de los Hechos nos revela que esto es cosa secundaria. Lo primero, lo que es responsabilidad y totalmente nuestra, es velar por la integridad, la santidad y la consagración de los creyentes. Una vez hecho esto, el Señor traerá a su redil la multitud que necesitan ser salvos. Esto no significa que deba cesar nuestro esfuerzo misionero o evangelístico. Lo que se quiere decir es que si los creyentes hacen su parte, el Señor hará la suya. Y al fin y al cabo, cualesquiera sean los métodos de evangelización, si la iglesia no vive en santidad o si no se está manifestando plenamente el poder de Dios en nuestros medios, todo es en vano. En este pasaje hemos visto el efecto que tuvo la iglesia y sobre lo incrédulo que tuvo sobre la iglesia y sobre lo incrédulo la intervención purificadora, aunque muy cruel, del Espíritu Santo. Si se hubiera tolerado la mentira de Ananía y Zafira, la conducta de la iglesia habría degenerado. Pero la acción punitiva de Dios trae salud y poder y crecimiento de la obra del Señor. Nosotros no podemos esperar que siempre suceda lo que le sucedió a esta pareja. Pero el Señor sabe cómo tratar con los que tratan de juzgar con la cosa de Dios. Una iglesia grande tiene grandes necesidades. La fama de los siervos de Dios en la administración de sanidad y liberación hizo que aquello se convirtiera en una campaña de sanidades y milagros. Las calles de Jerusalén estaban llenas de enfermos, los cuales yacían en catres esperando el paso de Pedro y sus compañeros. Que la gente esperara que por lo menos la sombra de Pedro cayese sobre los enfermos es otra muestra de la fe que se había generado en nuestros corazones. Se nos dice que se hayan registrado milagros. No se dice que se hayan registrado milagros así, pero por lo menos eso era lo que los necesitados buscaban. 3 datos se nos dan en el versículo 16. Se dice que de la ciudad de vecina venían mucha gente trayendo a sus familiares y amigos para que recibieran la bendición que Dios estaba derramando en Jerusalén. Segundo, se hace una clara definición en este versículo, una clara distinción de este versículo, en este versículo, entre los enfermos y los atormentados de espíritu inmundo. Esto contradice la teoría de los no creyentes, de que no hay endemoniados, sino solo enfermos mentales. No se puede negar que muchos
que parecieran estar endemoniados, simplemente tienen algún problema de tipo nervioso o cerebral. Pero los efectos de la posesión demoníaca son tan reales ahora como lo eran en los tiempos bíblicos. Tercero, todos eran sanados. Si en la sesión anterior vimos la manifestación de la ira de Dios y la aplicación de su justicia punitiva, en esta parte vemos un derramamiento abundante de su gracia y su amor, dando salud a todos los que la buscaban con fe. Esa bendición ha sido clausurada. Esa bendición no ha sido clausurada. Todavía está extendido el brazo del Señor hacia su iglesia y su mano dispuesta a obrar maravillas. Nuestro deber es ejercer la misma fe que caracterizaba a los creyentes del primer siglo. Solo un avivamiento de esa clase puede traer un crecimiento profundo y duradero en la iglesia del Señor. En conclusión, amado hermano, en esta enseñanza hemos visto los dos lados de la justicia de Dios como un atributo de su personalidad. Por una parte, vimos la manifestación de su ira en la muerte instantánea de los que se confabularon para engañar al Espíritu Santo. Estos no perecieron, no por haber dado todo el dinero de su propiedad a la iglesia. Su pecado consistió en la mentira, el engaño, la hipocresía y la falsa imitación de piedad. ¿Cómo quisiera el creyente que tales cosas no hubieran sucedido o que no se hubieran registrado en la página de la Biblia? Pero existen allí para nuestra enseñanza, para que no caigamos en los mismos errores. En la segunda parte de esta enseñanza se presenta el lado bondadoso de la justicia divina. Después del acto de purificación, el Señor dio a los apóstoles suficiente poder para que realizaran los más diversos y aplaudibles milagros. Si algunos fueron sanados con solo recibir la sombra que el sol de la mañana o la tarde proyectaba del cuerpo de Pedro, entonces podemos decir que este apóstol hizo mayores cosas que la que obró su maestro en la tierra. Pero lo más importante de este paisaje es que Dios derramó su poder en abundancia para que su iglesia crezca, se afirme y le dé toda la honra y la gloria. Dios te bendiga, amado hermano. Que la paz de Dios, la salud y la prosperidad reinen en tu hogar. Esta ha sido la última parte del tema. Dios manifiesta su ira y su amor. Si está ahí, amado amigo, y no has aceptado a Jesucristo como tu único y eficiente Salvador, este es el momento oportuno. Dios tiene una cita divina contigo. Él te acepta tal y como eres. No importa cómo está, no importa lo sucio que está, no importa cuánto ha pecado. Recuerda, la iglesia es un hospital para enfermos, enfermos del pecado, enfermos del estrés, enfermos de las tribulaciones de la vida, enfermos de todo lo que ha hecho, de todos los desastres que ha hecho en la vida. Quizás tú crees que no tiene perdón, pero la Biblia dice, aunque tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Así que si levanta tus manos ahí mismo, si deseas aceptar a Jesucristo como tu único eficiente. Y te recuerdo algo. No es, si no aceptas a Jesucristo en este momento, estás aceptando al otro. Porque o tú aceptas a uno o aceptas al otro. Tú quizá quieras decir, yo no acepto a ninguno. Con la negativa de aceptar al Señor, está aceptando al otro. Está viviendo como el otro. Está haciendo cosas que no es adecuada para el Señor. O sea que está
aceptando al otro. Así que levanta tu mano ahí mismo y acepta al Señor, si desea aceptar al Señor. Repite esta corta oración conmigo. Señor del cielo y de la tierra, en este momento te acepto como mi único y eficiente Salvador. Perdona mi pecado, borra mis rebeliones, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si ha hecho esta corta oración, te ruego o te pido que pase a una iglesia más cercana a tu hogar y te congregue en ese lugar. Ahora bien, no podemos cerrar sin antes orar por ti, o vamos a orar si está enfermo. Levántate en fe, levanta tus manos al cielo, pon tu fe en la mano del Señor, Él puede hacer la obra. Así que vamos a orar por ti también. Señor del cielo y de la tierra, en este momento te pido por ese amigo, esa amiga, ese hermano, esa hermana que están a través de las redes sociales. No sé cuál tipo de enfermedad tienen, pero tú la conoces, Señor. Sé el tipo de enfermedad que tienen, oh Dios mío. Te pido, oh Dios, que tú envíes un ejército de ángeles, Señor, y sea del SIDA, del cáncer, de las raíces, algunas raíces de amargura, presión arterial, problemas estomacales, intestinales, cualquier problema, Señor, problema de la boca, de los ojos, de los oídos, cualquier enfermedad, oh Dios, envía un ejército de ángeles, o di solamente la palabra. Padre, manda toda la orden de sanidad. Yo sé que por tu palabra fue creado los cielos y la tierra, Señor. Padre, tú solamente tienes que dar la orden, Señor, y ellos serán sanados. En este momento yo te ruego, oh Dios mío, que tú lo dejes sano, que tú le sanes en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra. También te pido, oh Dios mío, que si están pasando por algún tipo de problema, tú se los resuelvas. Tú eres la solución a su problema. Padre, te dejo a mis hermanos y a mis amigos en tus manos. Que se haga tu voluntad sobre ellos. Gracias, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido el hermano Félix Abreu. Hoy con la última parte del tema, Dios manifiesta su ira. Dios te bendiga y que tenga un feliz resto del día. Dios te bendiga.